25 minutos de programa, poquito menos. Vamos a retomar temas que venimos hablando en varios programas respecto a la situación económica, la situación de las empresas, del consumo, del bolsillo de la gente. Estábamos viendo ahí en ámbito, estaba leyendo un informe respecto a la caída del consumo, que volvió a caer de modo interanual. Es la sexta baja consecutiva, más de 2% interanual. Hay preocupación entre los empresarios porque lo que se está diciendo es que efectivamente esta caída del consumo tiene que ver con que no hay demanda, no hay plata en la calle y la gente no está consumiendo. Y también veníamos hablando programas anteriores y también hay datos nuevos respecto a cierres de empresas, ¿no? Estamos hablando cierran de a cientos, de a miles, el número de 31 empresas por día que cerraron desde que comenzó el gobierno. Ese es el escenario que está viendo la economía en su reconfiguración hacia un tipo distinto de economía, ya no tan industrializada, sino más bien apuntada a la importación y a los servicios y demás. Vamos a hablar con Guido Sac, que es director de Economía de Fundar. Guido, ¿cómo estás? Matías Ortega te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Matías. Buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, estábamos hablando de este tema de la caída del consumo que no para, ¿no? Y está sobre todo vinculada a la caída del poder adquisitivo, ¿no? Más allá de la baja de la inflación, los salarios no se están recuperando de la misma manera. ¿Qué están viendo ustedes respecto a esta situación? No, bueno, efectivamente, es como decís, estamos viendo más que una economía que va a dos velocidades, podemos llamar ya dos economías, ¿no? Una parte chiquita de la economía crece fuerte, y otra parte, que es el grueso que genera empleo, que genera incluso recaudación tributaria. Decir que está estancada es demasiado generoso, está cayendo, industria, construcción, comercio, muestran números negativos, que son los sectores más representativos del día a día de toda la población, y por eso se ve reflejado en los ingresos y en el consumo, que también disminuye. Guido, ¿cómo estás? Te saluda Ariel Basile. Ustedes de Fundar tienen un monitor de empresas que, si nos querés comentar, porque el último dato que registraron, que es el de marzo, volvió a mostrar una acelerada en el cierre de empresas. Sí, efectivamente, en Fundar todos los meses relevamos, bueno, en realidad utilizamos los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y analizamos qué pasa con la evolución de empresas. Y lo que estamos viendo ya desde que inició el gobierno de Milei es que hay una caída sin interrupción de empresas, que ya es récord, ¿no? Cayeron 26.500 empresas casi, es más del 5% del total. Esto es más de la cantidad de empresas que cayeron en cualquier otro gobierno de los últimos más de 20 años, 24 años. Es muchísimo, ¿no? Y es reflejo de lo que decía antes, ¿no? Hay muchas empresas industriales, comercio, construcción, que van cayendo, y las empresas que se crean no llegan a compensar esta destrucción de empresas que está habiendo en prácticamente todos los sectores de la economía y en prácticamente todas las provincias del país. En cuanto a la situación de empleo, ¿eso cómo está operando? Porque decías, hay dos economías, la de energía, minería, la agrícola, ¿no? Estaría dentro de los que están en modo expansivo, y después tenés las otras que mencionabas, como las vinculadas al comercio y la industria, que suelen ser mayores generadoras de empleo. ¿No está habiendo una compensación en cuanto a puestos de trabajo? No, para nada, y de hecho hay dos datos ilustrativos de esto. Primero, que incluso el sector de hidrocarburos está eliminando o reduciendo la cantidad de trabajo que genera. ¿Por qué? Bueno, porque los pozos convencionales, que son los que están declinando, generan más empleo que los pozos no convencionales, que son los que están creciendo. Entonces, en el neto, mismo el sector de hidrocarburos es destructor neto de empleo. Y lo otro, hace poquito, esta misma semana, de hecho, el gobierno empezó a mostrar una página web en donde va relevando todos los proyectos vinculados al RIGI,
los anuncios de inversiones y la creación de empleo directo e indirecto de todos los proyectos del RIGI. Y cuando uno mira cuánto empleo directo e indirecto crearían, porque obviamente todavía no sucedió, de los 140.000 millones de inversiones anunciadas, solo sucedieron 750 millones, es decir, el 5%, pero si se concretaran los 140.000 millones de dólares de inversiones, se crearían 200.000 puestos de trabajo directos o indirectos. Esto que parece mucho, para tener una idea, desde que asumió Milei, cayeron 330.000 puestos de trabajo, con lo cual, aún si se concretaran los 140.000 millones de dólares del RIGI, no llegaría a compensar la caída del empleo desde que asumió Milei hace 2 años y medio. En cuanto al RIGI, ahora el gobierno está intentando ampliarlo, este famoso proyecto del Super RIGI, que llegaría a sectores que no estaban comprendidos en el RIGI original, que serían sectores supuestamente más innovadores, con mayores beneficios incluso que el programa que se llevó adelante hasta acá. También fueron críticos respecto a este proyecto, digo, por la cantidad de facilidades que da y por lo poco que le queda al país, ya sea por cuestiones de compra local o por las reducciones impositivas, ¿no? Sí, efectivamente, porque se concede mucho y se pide poco. Somos conscientes de que Argentina necesita un régimen de grandes inversiones porque tenemos un historial de incumplimiento de contratos, de cepos, de default, pero una cosa es sentarse a negociar y conceder determinados beneficios, sobre todo vinculados a cierta estabilidad, y otra cosa es hacer concesiones ilimitadas sin pedir nada a cambio, que es lo que está haciendo el Super RIGI. El Super RIGI hace desgravaciones impositivas muy fuertes, ganancias al 15%. Tengamos en cuenta que hoy un trabajador, es cierto, bastante acomodado dentro del mercado laboral argentino, pero que tampoco le sobra nada, paga 35% de ganancias, mientras que una empresa que viene a invertir 1.000 millones y que seguramente tenga otros tantos de ganancias va a pagar 15%, es decir, menos de la mitad. Retenciones cero, aranceles a la importación prácticamente cero, se le reduce a la mitad el arancel, la alícuota del impuesto a la distribución de utilidades, se le asegura el acceso a los dólares y en particular no se lo obliga a liquidar los dólares en el Banco Central, como cualquier pyme, por ejemplo. Y a cambio no se le pide nada, no se le pide. A último momento entró el mismo artículo que tiene el RIGI de un 20% de proveedores locales, pero que esa cuota se cumple casi con la obra civil, es decir, es muy fácil cumplir esa cuota, había mucho más margen para exigir cierto desarrollo de proveedores, no se le exige la generación de la energía eléctrica que van a utilizar, ¿no? Son sectores que básicamente está pensado para data centers, el Super RIGI, son sectores que utilizan mucha agua, entonces que es necesario hacer estudios hídricos para que el data center no te deje un pueblo entero sin agua. Básicamente es un régimen que concede mucho y no pide prácticamente nada a cambio. Vos decías que la situación que se está viendo no tiene comparación en lo que son los últimos 24 años, con lo cual inmediatamente la siguiente estación es la de los años 90, ¿no? La época del 1 a 1. Por ahí hay mucha gente que nos está escuchando más joven y no vivió esa etapa. Vos podrás decirnos si se ve una situación parecida a esto de lo que fue los 90 y que después derivó en una crisis pocas veces vistas en el país, y si por ahí ese tren nos lleva a esa estación. Bueno, tiene muchas diferencias y algunas similitudes con respecto a los 90. En particular, una de las similitudes lastimosas en este caso, ¿no? Es la situación laboral. En los 90, a pesar de que la economía crecía, el desempleo también aumentaba, cosa que es un fenómeno totalmente anormal en la economía. En las economías, cuando las economías crecen, suelen generar empleo y reducir el desempleo. En los 90 en Argentina no fue así y ahora no está siendo así. Ahora estamos teniendo una economía que crece, destruye empleo y baja la recaudación tributaria también, cosa que también es otra anomalía. Dicho esto, que obviamente es un fenómeno indeseable, uno quiere que el crecimiento se traslade y llegue a toda la población, y la manera en la que llega básicamente es con
creación de puestos de trabajo y con mejoras salariales, y ninguna de las dos está sucediendo. La diferencia es que la convertibilidad era un régimen muy rígido en términos cambiarios y que eso devino en una crisis muy fuerte. No es necesario que terminemos así esta vez. Tenemos todas las herramientas para no terminar de esa manera y para hacer un buen uso, por ejemplo, de los dólares que da Vaca Muerta, de los dólares que da la minería. Hoy mismo salió el dato de comercio exterior, un superávit muy alto de 3.500 millones de dólares en un solo mes. Hay que aprovechar esos dólares para desarrollar la economía, para que llegue básicamente a la población, para generar empleo, para mejorar los salarios. Hasta ahora tenemos los dólares del comercio exterior, pero eso no se traduce en una mejora en el nivel de vida de la población. Y la pregunta, Guido, es cómo se hace para compatibilizar estas dos economías. O sea, cómo se hace para que todos estos dólares que generan los sectores ganadores del modelo de Milei se terminen traduciendo en un fortalecimiento de la industria, en un mercado interno más potente. Bueno, por un lado, mismo en los términos del RIGI y Super RIGI, pidiendo a cambio un desarrollo mayor de proveedores locales, ¿no? Digo, por ejemplo, el Super RIGI lo que hace es que el Estado no puede obligar a una empresa a comprar en el mercado interno algo que puede conseguir más barato en el mercado externo. Obviamente, ningún interés en que las empresas paguen más caro un insumo. Ahora, si tenemos proveedores locales capaces de satisfacer esas necesidades de las empresas, a lo mejor los proveedores locales necesitan que se les dé un precio algo mayor por tiempo limitado, y esto es importante que sea por tiempo limitado, un precio mayor de hasta el 20% el primer año, 15% el segundo, 10% el tercero, así hasta que el quinto año no tiene ninguna preferencia, y por lo tanto ahí sí le decís al productor local, que muchas veces son las pymes metalmecánicas, por ejemplo, de otras provincias que no son Neuquén, donde está Vaca Muerta. Hay un montón de pymes metalmecánicas en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en muchos otros lugares del país que no están teniendo este boom de materias primas ligadas a la minería y los hidrocarburos. Bueno, le puedo decir, mirá que este precio preferencial se acaba pronto, con lo cual más te vale adaptarte a los estándares internacionales, porque si no vas a terminar desapareciendo pronto. Y las empresas reaccionan frente a eso. Hay pruebas de eso en Chile, en Brasil, en otros lugares también, como Noruega, que igual nos queda un poquito lejos, pero en países de la región también hay experiencias exitosas en ese sentido. Y acá en Argentina estamos desaprovechando esa oportunidad. Entonces, si nos quedamos solamente con los dólares, que incluso en el RIGI y Super RIGI, como no hay obligación de liquidar los dólares de exportaciones, tampoco está tan claro que vayamos a quedarnos con esos dólares. Tengamos en cuenta, de 140.000 millones de dólares de anuncios, hasta ahora se concretaron 750 millones. Estamos hablando de muy poquito. Con lo cual lo que proponemos de fundar es un mecanismo que no inventamos nada, estamos básicamente replicando y adaptando a la Argentina mecanismos desarrollados por Chile, por Brasil, justamente para fomentar el desarrollo de estos proveedores locales. Y la experiencia muestra que en Brasil, en Chile, están invirtiendo a pesar de que los países no solo le ofrecen cosas a las empresas, sino también que le demandan cosas a las empresas, ¿no? Y eso es básicamente lo que estamos proponiendo desde Fundar. Guido, nos queda 2 minutitos y ya nos tenemos que ir yendo. Tengo una pregunta sobre un sector que a veces no aparece en estas discusiones, que es el turismo. Estábamos viendo datos de CAME, que en el último feriado largo cayeron la movilización de personas, no llegó al 1.000.000 de personas, como suele ocurrir, se están acortando las estadías. ¿Cómo ven también este sector que está funcionando hoy? Bueno, el sector turismo es un sector muy interesante porque puede dar dólares y puede dar empleo al mismo tiempo, ¿no? Hay sectores como hidrocarburos, minería, que pueden dar dólares pero no tanto empleo, o sectores como industria, construcción, comercio, que pueden dar empleo pero no dólares. Justo turismo, un sector mucho más chico, ¿no? Pero es un sector que al mismo tiempo puede dar dólares y empleo. Pero claro, hoy el turismo tiene un problema grave, que es los ingresos locales están muy deprimidos, ¿no? Y ahí están los datos de CAME de cómo
bajó la cantidad de turismo interno en el último feriado largo. Y el turismo externo, la verdad es que estamos caros en dólares para el turismo, ¿no? Nosotros en Fundar también tenemos un índice de precios relativos, en el cual todo lo que es restaurantes, recreación, indumentaria, todos los rubros vinculados al turismo, Argentina es más caro, y en algunos casos mucho más caro que los vecinos que tenemos en América Latina. Y entonces, hoy por hoy el turismo tiene un problema de competitividad, porque los ingresos están deprimidos y porque estamos caros en términos de turismo con respecto a América Latina. Guido, nos tenemos que ir a la tanda. Te agradecemos muchísimo por la comunicación. Al contrario, gracias a ustedes. Hablamos con Guido Sack, director de Economía de Fundar. Vamos a la tanda y volvemos.